Jóvenes estudiantes, vamos a comenzar nuevamente la cuarta semana viendo ya el tema de ciencia y tecnología, teniendo en cuenta nuestro propósito, registrar datos con respaldo científico sobre las interacciones entre las cargas eléctricas de las partículas de un cuerpo material. Es decir, vamos a tener en cuenta, ustedes van a registrar matemáticamente sobre esa interacción que hay entre las cargas eléctricas que está presente en un cuerpo material. Analicemos la situación presentada. La mayoría de las fuerzas que actúan sobre este esquiador acuático son eléctricas. Las interacciones eléctricas entre moléculas adyacentes originan la fuerza del agua sobre el esquí, la tensión en la cuerda y la resistencia del aire sobre el cuerpo del individuo. También mantienen juntos a los átomos del cuerpo del esquiador. Solo hay una fuerza que es por completo ajena a la eléctrica, que actúa sobre el deportista: la fuerza de la gravedad. Entonces estamos observando dos situaciones aquí, ¿no? Lo que es la interacción entre los cuerpos, el esquiador, el agua, la resistencia del aire, la cuerda, que hay una interacción entre todo un conjunto. Entonces se genera una acción de la energía eléctrica, ¿no? Pero ¿quién estudió en sí sobre estas acciones que hay? Es Charles Agustín de Coulomb, quien estudió en detalle las fuerzas de atracción de las partículas de las cargas eléctricas. La interacción eléctrica entonces se produce entre cuerpos que están electrizados, es decir, que poseen propiedades llamadas la carga eléctrica. ¿Eso qué indica? Por ejemplo, cuando ustedes pueden observar en esta animación, hay cargas que son distintas se atraen y cargas que son idénticas se repelen, o sea, se distancian. ¿Ve? Más y menos atracción. Puede ser más o menos, pero se repelen. Repulsión, ¿no? Entonces las fuerzas o interacciones eléctricas se relacionan con una calidad de las partículas denominadas carga eléctrica. Los cuerpos que no la tienen o no la llevan no interactúan eléctricamente. Vamos a ver las leyes de Coulomb. En cuanto se refiere a las leyes de Coulomb, vamos a ver dos puntos principales: lo que es la ley cualitativa, ¿no?, donde establece esta acción en sí, ¿no?, donde las partículas se atraen entre sí, ¿no? Cuando son de signos contrarios. Ahí tenemos entonces, como ya hemos visto también en la animación, cuando es de signo contrario, es decir, menos y más, las partículas se atraen. O también puede ser lo siguiente: cuando son del mismo signo, por ejemplo, positivo, positivo, entonces en este caso se repelen, o sea, se rechazan. También puede ser negativo, negativo, del mismo modo se rechazan. En conclusión, cuando son de cargas diferentes, se atraen, y cuando son de las mismas cargas, que podrían ser positivas o negativas, se repelen o se rechazan, ¿no? Entonces tenemos en cuenta la ley cualitativa. Ahora podemos identificar también la ley cuantitativa. ¿Qué indica en sí la cuantitativa? Se relaciona a lo que es la cantidad, es decir, se refiere a la magnitud de la fuerza eléctrica que considera, por ejemplo, entre las cargas puntuales que pueden haber, si hay atracción o repulsión, pero nos indica matemáticamente que es directamente proporcional al valor absoluto del producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa.
Entonces esto se resume a la siguiente puntuación. Tenemos dos cargas, carga 1, carga 2, que se van a atraer, o puede ser que se rechacen también, pero en conclusión, el resumen matemático nos indica que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb, ¿no? Directamente proporcional a las cargas del valor absoluto, carga 1 por carga 2, ¿no? E inverso, es decir, la distancia. Si queremos leer, podemos decir, ¿no? Fuerza eléctrica es igual a constante de Coulomb multiplicado por las dos cargas que actúan dividido entre la distancia, ¿no? Ahora, ¿a qué equivale lo que es el constante de Coulomb? Constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la potencia 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora, entonces la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen estas cargas puntuales en reposo, ya hemos dicho, entonces resumiendo un poco y reforzando a lo que es la fuerza eléctrica constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces vamos a ver qué cosas indica cada uno, ¿no? Por ejemplo, fuerza eléctrica o módulo de la fuerza eléctrica cuya unidad es el newton. ¿Ya? Unidad en el sistema internacional es newton. La Q1 y Q2 que vienen a ser cantidad de carga eléctrica. ¿Ya? Cantidad de carga eléctrica, cuya unidad de cantidad de carga eléctrica es el Coulomb. D es distancia de separación. Esa distancia está representada por la unidad de metro en el sistema internacional. Entonces, cuando se quiere trabajar algunas aplicaciones matemáticas, siempre se tiene que convertir a metro, ¿no? En cuanto a lo que es la carga eléctrica en Coulomb y la fuerza eléctrica en newton, ¿correcto? Estamos utilizando la D, en algunos textos van a encontrar ustedes la R también, pero recuerda que es la distancia de separación. Aquí estamos observando al costado donde está la representación gráfica, ¿no? Entonces la constante, recordar, ¿no? Constante de Coulomb, cuyo valor ya hemos indicado, y además debemos recordar una notita muy importante, que un Coulomb es igual a 6,25 por 10 al exponente 18 electrones, ¿no? 10 a la 18 electrones. O también, ¿no? Podemos hablar de un microcoulomb. Un microcoulomb aquí es igual a 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ya? A ver, vamos a ver entonces unos ejercicios. Se tiene una esferita cargada con más 2 coulomb que necesita hacer. ¿Qué necesita hacer para que la esferita quede eléctricamente neutra? ¿Qué se puede hacer? Entonces ya nos está diciendo, ¿no? La solución. La esferita tiene una carga positiva. Entonces, ¿por qué es carga positiva? Porque ha perdido una cantidad de electrones equivalentes a menos 2. Si está cargado es porque ha perdido, ¿no? Lo opuesto. ¿Esto qué indica? Por ejemplo, podemos graficar ahí esa esferita que ha sido por frotación, está con más 2. ¿Por qué? Porque se salió 2 electrones, ¿no? En conclusión, la respuesta analíticamente diría: la esferita debe ganar electrones equivalentes a menos 2 coulomb, ¿no? ¿Para qué? Para que sea eléctricamente neutra. Menos 2 más 2 se neutraliza, 0, ¿no? Toda acción en 0 es eléctricamente neutra, pero si empieza a frotarse, empieza a cargar. Recuerden que para cargarse eléctricamente puede ser desde el punto de vista positivo o negativo, ¿ya? Puede estar cargado positivamente o negativamente, pero está cargado, ¿correcto? Y cuando se neutraliza es porque tiene que haber un signo opuesto para descargar toda esa cantidad. Se tiene una esfera metálica cargada positivamente. ¿Qué le pasa su carga al ser conectada a la Tierra?
Vamos a representar, entonces dice, ¿no? La Tierra posee una inmensa carga positiva. Al ser conectado con la Tierra pierde electrones libres hasta quedar eléctricamente neutro, es decir, hace descarga a Tierra. Recordemos entonces que la Tierra o la superficie de la Tierra está cargado positivamente, ¿no? Tiene carga positiva y por lo tanto puede trabajar con ¿quién? ¿Qué es lo que va a suceder? Tiene que haber alguien que es de carga negativa, ¿para qué? Para neutralizarse. Por eso dice esa esfera metálica cargada. Entonces, ¿qué estamos? Aquí. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Se descarga y se neutraliza. Por eso dice, ¿qué le pasa? La carga al ser conectado a la Tierra se neutraliza, ¿no? Ahora, vamos entonces un poco a la operación matemática. Dice calcular la fuerza de repulsión entre dos cargas, 3 coulomb y 4 coulomb, separados por 2 centímetros. Entonces observamos ahí y le damos la solución para ¿qué? Para identificar las variables. Dentro de las variables vamos a ir viendo la fuerza, lo que queremos calcular es la fuerza eléctrica. Y las cargas, ¿no? Tenemos Q1 más 3 coulomb y Q2 es más 4 coulomb. En conclusión, la distancia también que tenemos es de 2 centímetros. Ese 2 centímetros de inmediato lo convertimos en metros, entonces sería 0,02 metros. También recordamos ya por teoría que el constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué más necesitamos recordar? La ecuación matemática, ¿verdad? La ecuación matemática que ya tenemos allí. Ahora, esto podemos reemplazar. Reemplazando entonces tenemos el constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado centígrado cuadrado. Ya está. A esto, por ejemplo, ¿qué más podemos indicar? Podemos indicar, por ejemplo, lo siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ir viendo más 3, ¿no? Más 3 y empezamos a trabajar y empezamos simplemente a determinar más 3 más 4 coulomb. Entonces acá como hay valor absoluto multiplicamos, ¿no? ¿Qué más? Sobre 0,02 metros todo al cuadrado. Recuerda, por eso ahí está la fórmula. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, entonces haciendo las operaciones me está indicando que debo multiplicar 0, o sea, el cuadrado me indica que debo multiplicar 3 por 4, 12, coulomb, coulomb, coulomb cuadrado, ¿sí? Y como ustedes ya pueden ir observando acá, como me indica la multiplicación, sigo trabajando ahí para identificar. Paralelamente ya voy poniendo, por ejemplo, metro cuadrado, coulomb cuadrado, voy identificando para qué, para simplificar 0,02 metros, entonces sería 0,0004 metros cuadrados. Eso que indica que metros cuadrados se van, coulomb cuadrado se va y se quedará la unidad en newton, ¿no? Entonces esto sería la representación. Entonces empiezo a multiplicar 9 por 10 a la 9 newton por 12, ¿correcto? Y convierto en notación científica, por ejemplo, el 0,0004, entonces 4 por 10 a la menos 4. Ya no pongo metro porque ya lo simplifiqué. ¿Qué más tenemos ahora? Empezamos a desarrollar. Vamos a continuar con la que indica la fuerza de atracción entre dos cargas es de 1,8 por 10 a la 14 newton. Calcula la distancia que la separa, siendo que Q1 es menos 4 y Q2 más 8. Vamos a ver la solución, identificamos las variables del mismo modo, pero en este caso ya tienes la fuerza en este caso la fuerza eléctrica, ya tienes la fuerza eléctrica, 1,8 por 10 a la 14 newton, y las cargas son respectivamente de menos 4 coulomb y más 8 coulomb. ¿Qué nos solicita? Dice, calcula la distancia. Y no nos olvidamos, siempre debemos tener el constante de Coulomb. ¿Qué más? La ecuación matemática. Reemplazamos. Y si observas,
dejamos acá y queda distancia al cuadrado. El resto queda como está. Y seguimos realizando nuestras operaciones. Mira, ve. Entonces esta distancia que está como que viene dividiendo va a subir multiplicando. Simplemente hago un intercambio, ¿correcto? Y lo que estaba en el primer miembro pasa al segundo miembro reemplazando la distancia. Entonces sigo operando y pongo acá Newton, voy remarcando para qué, para que con el tiempo yo puedo simplificar, ¿correcto? Pero paralelamente también hago mi multiplicación, menos 4 column más 8 column. Como está en valor absoluto, los signos se desprecian y simplemente lo trabajas como tal. 4 por 8, 32. No vayas a considerar menos por más, no. Como indica el valor absoluto, respetamos esto y tenemos 32. Luego operamos 32, ¿sí? 9 por 10 a la 9 por 32, 1,8. Ya simplificamos todo lo que son las unidades y me debe quedar en metros cuadrados. Ahí está. Nuevamente operando, voy a tener 9 por 32, 288 por 10 a la 9 sobre 1,8 por 10 a la 14. Y si sigo trabajando las bases y todo, voy a tener distancia al cuadrado igual a 160 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Empiezo a analizar por qué este exponente debo traerlo como raíz. Entonces quiero deshacerme de este cero. ¿Qué pasaría? Avanzo con la coma y pondría de la siguiente manera: 16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, ¿qué pago? ¿Qué traigo? Este exponente se convierte como una raíz. Ajá. Y si es como una raíz, raíz de 16, exponente 4, esta raíz que viene a dividir, ¿no? Menos 4 entre 2. Y este exponente 2, 2 entre 2. Entonces, raíz de 16, 4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces ya hemos llegado a determinar la distancia. Muy bien, vamos a ver nuestras preguntas metacognitivas, un poco para reflexionar, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy en este proceso del desarrollo? ¿No? Y luego tienes las actividades retadoras, que son las 5 preguntas, 4 ejercicios algorítmicos, 5 para realizar un cuadro de semejanzas, y para eso tienes el link o la fuente de internet para leer y realizar ese cuadro de semejanzas y diferencias entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal, ¿no? Muy bien, agradecemos entonces, muchachos, que tengan buen día.